buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado os traigo la review de The Samejima Incident, o en su japonés, Shin Samejima Jiken, el enésimo intento por hacer un Kaidan Eiga o un J-Horror que lo pete bien fuerte. Dirigida por Jiro Nagae, que ha dirigido otros Kaidan durante estos años de sequía como Time Slit Megan o Tsukima Onna, y que vuelve a intentarlo con una película producida en tiempos pandémicos. Nana Sasaki entra en una reunión online con sus excompañeras de instituto Yuki y Suzu, donde repasan el terrorífico incidente de Samejima, una leyenda urbana que lleva 2 décadas circulando por internet con el siguiente aviso: aquellos que encuentran la verdad respecto a este incidente se vuelven malditos y mueren. Asistir a un Kaidan Eiga o J-Horror, como los occidentales lo dicen, sobre todo los anglosajones, siempre es un gozo. Yo empecé a asistir al Festival de Sitges en 2005, justo cuando la moda por este género empezaba a dar sus últimos coletazos, y incluso por mi trabajo de fin de curso se basó en este subgénero, que lo tenéis abajo en la descripción, y siempre es un placer volver a asistir a otro intento de resurrección del género, y hoy analizamos esta nueva oportunidad. Lo mejor es cómo sabe aprovechar su falta de financiación para ir haciendo una película más o menos correcta con tan pocos recursos y tan pocos actores y tan pocos medios. Una película parecida a Host, rodada durante la pandemia, pero con toques de Kaidan Eiga, algunos sustos o insinuaciones que no acaban de llegar, bastante bien realizados o bastante bien insinuados. Lo peor es el guión, es de verdad el peor guión que veo en Sitges este año. Es horrible, tiene pocas ideas y encima cuando las tiene están muy mal planteadas. Algunas soluciones que el guión propone le vendrían bien un par de vueltas antes de ser plasmadas. En definitiva, es otro intento fallido, otro más, de devolver al género donde una vez estuvo y donde no debería haberse ido. Una pena. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 4,1, en Film Affinity ha conseguido un 3,8 y en Error de Record pues vamos a ponerle un 4 porque la verdad es que yo valoro que la película lo intente, pero la verdad es que pierde fuelle cuanto más avanza, y cuando tiene reflexiones que hacen reír a toda una sala de un festival como el de Sitges totalmente entregada, señal de que las cosas no se han hecho bien, y es una pena. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que ayuda mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.